Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan en español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buenos días, qué bueno verles. Si gustan, por favor tomen su copia de la palabra de Dios y volteen a Hebreos capítulo 2. De regreso al capítulo 2 de Hebreos. Hace un tiempo atrás, tal vez mientras nos acercamos a la temporada navideña, como ustedes saben, me encanta la Navidad, me encanta esta época del año, me encanta pensar en Cristo de formas nuevas. Todo el año es Navidad de esa manera, pero en esta época del año, mientras nuestra sociedad refleja esta festividad como la Navidad, empezamos a hablar mucho más sobre la encarnación, y en la providencia de Dios hemos estado en un pasaje sobre la encarnación. Qué hermoso tiempo. Bueno, hace unas semanas después de que terminé de predicar, como es habitual, se me acercó una persona joven y preciosa y quería hablar conmigo después del sermón. Y me encanta eso. Mateo 19 deja venir a los niños a mí. Pero este era buen oidor. Este joven me dice a mí: sabes, pastor, la festividad que celebramos en Navidad al principio era una festividad pagana. Me reí y dije: sí, he estudiado un poco sobre eso. Sí, he oído a las personas y es muy bueno que estás pensando sobre eso. Y después esta mente inquisitiva me miró y me dice: ¿y sabes que Cristo no nació el 25 de diciembre? No fue irrespetuoso, no fue cruel, solo quería asegurarse que yo supiera. Quería asegurarse que yo estuviera a tanto de lo que estaba pasando esta época del año. Y le dije: bueno, hablemos sobre esto. Así que lo aparté al lado y le dije: a tu primer comentario, es una gran observación que has oído que la Navidad es una festividad pagana. Pero le pregunté: bueno, ¿sabías que en realidad los primeros cristianos en el siglo IV, alrededor del año 336 en Roma, empezaron a celebrar la Navidad como un movimiento contracultural justo al lado de esta festividad pagana en Roma? Y me dijo: ¿en serio? Y le dije: sí, en realidad Roma tenía una celebración realmente malvada e impía de 7 días llenos de oscuridad. Así que lo que hicieron los cristianos, como iban a celebrar la oscuridad, pensaron ellos en celebrar la luz, como llegó al mundo Cristo. Y en el 336 en Roma veamos la primera celebración de la Navidad, cristianos celebrando la luz que viene al mundo. No es que el 25 de diciembre fuera el cumpleaños de Cristo, pero en su teología querían pensar en la encarnación y cómo podían adorarle en contraste con esta festividad pagana. Y le dije a este joven: eres buen estudiante, tienes razón, el 25 de diciembre no es el cumpleaños de Cristo, no sabemos exactamente cuándo nació, probablemente en algún momento al finales de la primavera, quizás al principio del otoño. Y lo sabemos porque los pastores viajaban y el censo en esa época del año, y la gente estaba. Y probablemente esto nos indica que nació en la primavera, verano o otoño, en algún momento. Pero le dije a este joven: esto es lo que es asombroso de lo que podamos hacer esta época del año. No estamos fijados solo en un día. Podríamos celebrar a Cristo, la Navidad y la Encarnación todos los domingos, pero nos enfocamos en esta época del año. Nos centramos en cómo ser contraste a la cultura, de pensar realmente en la persona de Cristo. Y les presento esto a ustedes porque lo que me quiero enfocar en Hebreos quizás no sea la razón por la que la gente suele pensar en estar agradecidos en la encarnación en Navidad. Muchas personas celebran su nacimiento en la escena del pesebre, y es maravilloso, y deberíamos celebrar y estar agradecidos por la milagrosa encarnación de Dios. Es asombroso, deberíamos estar agradecidos por la muerte sustituta, que Él vino a morir. Pero lo que el predicador de Hebreos, en Hebreos hoy, el foco de la encarnación va a estar en el ministerio personal de Cristo. No solo vino a salvarnos de la
pena del pecado, sino que vino a salvarnos y librarnos de las vidas que están dominadas por el pecado. No sé cuánta gente en la Navidad se centra en la gratitud por la encarnación, que Cristo vino no solo para librarme de la pena del pecado, sino para darme poder sobre mi pecado. Eso es contraste con la cultura. No le dije todo eso al joven, solo le conté una historia, pero te lo estoy contando a ti. Y eso voltea nuestra atención a lo que quiero que meditemos en esta semana de Navidad. Solo quiero enfocarme en un versículo en el libro de Hebreos, y déjame leértelo en contexto y luego entraremos un poco en el contexto. Mira Hebreos 2, y empecé en esto, en el versículo 16 y 17, y voy a leer 17 y 18. Déjame leerlo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay que detenernos ahí. El enfoque de este párrafo, de esta sección, es en la celebración del Cristo encarnado. Y estudiando en el contexto de aquí, como recordatorio, está hablando a un grupo de creyentes que están sufriendo, están bajo persecución, con dificultades. Así que el predicador de Hebreos ahora está volviéndose de argumentos teológicos de la persona de Cristo a un momento muy pastoral. Recuerden, el libro de Hebreos es un sermón, está escrito para creyentes que sufren y necesitan ser pastoreados, necesitan ser cuidados, porque están considerando alejarse de Cristo y volver al judaísmo, volver a la antigua religión, y si lo hicieran, a él le preocupa que algunos de ellos demostrarían que son apóstatas. Quiero decir, esta es una sección de advertencia seria. Y lo que termina, solo mira el 17 y 18, es un consuelo pastoral sobre la encarnación. Solo quiero que pongan los ojos en ello y lo lean conmigo para que podamos reflexionar. Empieza con la encarnación en el versículo 17. Dice: por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Estudiamos eso la semana pasada. Eso es la encarnación. Cristo tuvo que ser hombre y en todos los sentidos ser tentado en cada tentación que pudiéramos encontrar y ser perfecto. Cristo tenía que triunfar donde nosotros fracasamos. ¿Por qué propósito? Mira, versículo 17. Para que pueda ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Tenía que ofrecerse, y eso quiere decir que tuvo que cumplir la ley perfectamente sin pecado, absolutamente justo, nunca falló como hombre. Ahora leen versículo 18. Noten lo que él dice a un grupo de creyentes sufriendo. Y déjame decirte lo que está ocurriendo en su sufrimiento. En su sufrimiento no hicieron nada malo. Ellos no escogieron esto. Pero su sufrimiento los está tentando a pecar. Y están pecando en muchas formas en el libro de Hebreos. Están pecando quejándose. Están pecando en la incredulidad. Están pecando a escuchar las escrituras selectivamente y no querer oír las verdades. Están empezando a alejarse de la iglesia, alejando del pueblo, descuidando el cuerpo, alejarse del amor. Están comprometiéndose. Y noten, versículo 18. Les dice, no tienen que estar pecando cuando están sufriendo, porque tienen un ejemplo que es como ustedes en Cristo, que sufrió en todas las formas, pero no pecó. Noten el versículo 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, eso es decir, que en cada forma tú y yo estamos tentados a pecar en nuestro sufrimiento. Cristo fue tentado igualmente y sin embargo él nunca pecó. Y le dice, ¿por qué tienes como un Salvador como ese? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Tentado a hacer qué? Tentado a empezar a pecar.
a luz del sufrimiento. Así que, amados, lo que tenemos en este pasaje es un pasaje sobre el modelo de Cristo, que se supone debe ayudar a los hebreos y a ti y a mí cuando estamos tentados a pecar en respuesta a nuestro sufrimiento. Y dices, pastor, no sé si peco a respuesta a mi sufrimiento. Bueno, ¿alguna vez te quejas cuando enfrentas circunstancias difíciles? Eso sería pecado. ¿Alguna vez te preocupas y estás en angustia cuando enfrentas pruebas? La preocupación es un pecado. ¿Alguna vez te quejas y piensas que Dios no está ahí para ti, que no va a cuidarte, que es demasiado difícil, que es demasiado fuerte, que no podrías pasar esto? Esto es pecado. ¿Alguna vez haces concesiones sutiles solo porque la obediencia es demasiado difícil? ¿Alguna vez te sorprendes sin querer escuchar partes de las Escrituras porque es demasiado convincente? Eso te recuerda de nuevo las dificultades de tu vida. Nuestros corazones están tentados todo el tiempo a pecar en respuesta a nuestro sufrimiento. Al igual que estos hebreos, el versículo 18 está pensando como una ayuda a nuestra alma. Noten lo que dice en el versículo 18 sobre Cristo. Él mismo fue tentado. Esa es la palabra griega peirazo. Déjame recordarte cuánto fue tentado Jesús. Fue tentado por Satanás. Lucas 4, Mateo 4. El diablo lo tentó en el momento oportuno. Cristo estuvo en sus momentos más vulnerables, puesto a prueba y tentado para pecar por el malvado. Los fariseos pusieron a prueba y tentaron a Cristo en Mateo 16. Estaban poniendo a prueba a Jesús. Y luego Hebreos 4:15. El predicador de Hebreos en realidad capta su propio pensamiento. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar con nuestras debilidades, sino que uno que haya sido tentado en todas las cosas y sin embargo sin pecado. Así que esto nos presenta que Cristo fue tentado con cada tentación que tú y yo enfrentamos, pero nunca cedió. Y luego simplemente aprecia este momento. Tú y yo enfrentamos dificultades, aguantamos un tiempo, confiamos en el Señor, caminamos con el Señor. Luego de la prueba se prolonga, se vuelve difícil y finalmente nos rendimos, cedemos, tenemos un sabor de nuestra carne en ese momento y nos convence del pecado, confesamos, nos arrepentimos y volvemos a unirnos. Pero ¿te imaginas el peso de la tentación si nunca cediste? Siempre, 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 siempre. En ningún momento, nunca, nunca, nunca. Cristo nunca cedió hasta la cruz, en el jardín, sudando gotas de sangre. Cristo nunca sintió la euforia de simplemente rendirse y rendirse por un momento. ¿Te imaginas la furia y el peso de la tentación que tenía encima y nunca cedió? El predicador dice aquí, noten lo que dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es el lenguaje que dice para socorrer, es una palabra que tiene la idea de correr y rescatar. Esa es la idea. Es el lenguaje de que Él puede venir cuando uno está gritando y necesita que lo rescate. Es literalmente el lenguaje en el ejército de alguien que te rescata antes de ser derrotado. Es un lenguaje médico en el griego secular de un cirujano que cose algo de que se desmorone por completo. Es un lenguaje de intervención antes de que alguien muera y pierda la vida. Está a través de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tienen la idea de intervención divina o rescate en el momento más oportuno. Ahora, aquí está el lenguaje. Noten, versículo 18. Eso es lo que el predicador de Hebreos está diciendo. Porque tu Salvador ha sido en cada una de las tentaciones en la que ha estado. Cuando te encuentres al borde de la desesperación, a punto de colapsar, enfrentando dificultades, pruebas, tentaciones, al punto de ceder al pecado, Cristo es capaz de venir y ministrarte personalmente y rescatarte en ese momento. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Noten lo que dice el texto. Él mismo lo hará. Él es poderoso. ¿Cómo va a aparecerse Cristo en su persona?
Supongo que es posible, pero la Escritura parece indicar que Cristo está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, y nos ha dejado su Espíritu para ministrarnos aquí. Pero dice aquí el lenguaje, Él mismo, el Cristo encarnado, es quien puede estar ahí, rescatarte y librarte en el momento en que estás a punto de pecar en respuesta a tu sufrimiento. Cristo va a aparecer. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo Cristo ministra a ti y a mí en los momentos que estamos en prueba y estamos listos para rendirnos y para tirar la toalla y no queremos estar porque no soportamos y somos como los hebreos, solo queremos rendirnos? ¿Cómo Cristo nos ministra personalmente y rescata en las pruebas? Esa es la pregunta del texto. Bueno, hay 4 maneras. Te daré el esquema, el predicador de Hebreos. 4 ideas en mente. Aquí está tu esquema. 4 maneras en que Cristo nos ministra personalmente cuando estamos tentados a pecar en respuesta a nuestro sufrimiento. 4 maneras en que Cristo nos ministra personalmente cuando estamos tentados a pecar en respuesta a nuestro sufrimiento. Mira, esto es para los hebreos, pero es para ti y para mí. Es decir, seamos realistas. Si dices que estás en una prueba o entrarás en una prueba, bienvenido al mundo caído. Les digo, si puedes tener estas verdades en tu corazón, que hoy te voy a enseñar, estas 4 que el predicador en Hebreos intenta llegar al corazón de los hebreos, tendrás un poco de ejemplo de cómo caminar con el Señor en las pruebas más difíciles. Así que 4 formas. Bueno, Él nos puede rescatar con su pionerismo, con su poder, con sus oraciones y con su providencia. Pionero, poder, oraciones, providencia. Repasemos estas. Primero, Cristo nos ministra personalmente en nuestras pruebas con su pionerismo. Y lo que me refiero como pionero es su ejemplo. Algunos de vosotros podéis protestar, quizás no todos vosotros, pero algunos hacen esto. ¿Cómo puede realmente relacionarse Cristo conmigo? Era perfecto, era sin pecado, nunca fue injusto. Cristo nunca pecó en acción o deseo. Si eres un buen teólogo, sabes que eso significa que nunca tuvo ni siquiera un motivo malvado o pecaminoso. Y tal vez puedes decir, pastor, yo tengo todo tipo de deseos pecaminosos, tengo pensamientos injustos que surgen en mi corazón. Cristo nunca tuvo eso. ¿Cómo puede ayudarme? Y es buena pregunta. Bueno, pensemos, Cristo es nuestro modelo, nuestro pionero, incluso cuando se trata de la tentación por nuestros deseos más injustos. ¿Y por qué es eso? Porque Cristo, durante toda su existencia en la tierra y por la eternidad, tuvo una revuelta justa en su corazón cada vez que algo siquiera insinuaba la idea de injusticia. Tú y yo a veces somos tentados un poco con lo injusto, pero Cristo, teniendo ese sabor de pecado en la boca, lo escupiría antes de probarlo. Literalmente estaba con santa repulsión y rechazo a la simple idea de pecar. Cristo es nuestro modelo de vida absoluta, perfecta y justa en las acciones y tentaciones. Se negaba a su deseo de ceder, siquiera por una fracción de segundo, a considerar el pecado. A veces somos lo contrario, ¿no lo somos? Ken Hughes, en su comentario sobre este pasaje, Ken Hughes es un gran hombre de Dios. Lo pude conocer, leí su libro Disciplinas de la Vida Cristiana, de una familia cristiana. Dice, uno de nuestros problemas es que no somos como Cristo, que se supone que es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro pionero. Y dice que algunas veces disfrutamos la tentación. Dijo, la verdad es que multitudes encuentran la tentación diaria como una fuente pervertida de placer. Me recuerda la historia de un joven en la cocina que su madre le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y él respondió, estoy aquí de pie en la mano del tarro de galletas, resistiendo la tentación. Mamá, ¿cuál es tu
tarro de galletas. ¿Cuál es mi tarro de galletas? Hughes entonces dice, para muchos hombres estadounidenses, el domingo por la tarde es una oportunidad de sentarse delante de la televisión y tener desfiles de anuncios de cerveza y una mano perpetua en el tarro bisal de galletas, supuestamente resistiendo la tentación. Mirás, Cristo es el pionero absoluto y modelo, incluso en nuestras zonas más tentadoras, donde estamos tentados a considerar el pecado. Rechazó incluso por todo el pensamiento. Y tal vez puedes decir, bueno, pastor, él era Dios. ¿Cómo puede ser mi modelo y entenderme? Él era Dios. Bueno, si lees los evangelios, descubrirás que Jesús luchó contra su tentación y su pecado, no en su deidad. Él vivió en su deidad y humanismo al mismo tiempo, pero cuando entramos a los pasajes que hablan de Jesús enfrentándose a la tentación, Él usó las mismas armas que tú y yo usamos, el Espíritu y la palabra. Escucha, Lucas capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto durante 40 días, mientras era tentado por el diablo. Tuvo que ser tentado en todos los sentidos y depender totalmente del Espíritu y nunca ceder para poder ser el sacrificio perfecto para Dios. Tenía que ser un humano perfecto. Luchó contra la tentación igualmente que tú, cediendo al Espíritu. Y segundo, usó la palabra. ¿Recuerdas cuando fue tentado por Satanás? Jesús respondió, ¿no está escrito 3 veces? Así que solo porque era el Dios hombre, se identifica completamente con nosotros porque en su humanidad caminaba por el Espíritu y la palabra. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Noten lo que dice el texto aquí para nosotros. Dice, versículo, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser para que pueda ayudar a los que son tentados. El predicador de Hebreos está diciendo, tienen que mirar cómo Cristo respondió a su tentación y ustedes tienen que considerar cómo responden a la tentación y tienen que preguntarse qué es lo que está haciendo Cristo, que yo no lo estoy haciendo. Y yo te diría esta mañana, cuando enfrentas la tentación, la dificultad y el sufrimiento, igual a los hebreos, el primer lugar al que deberías llevar nuestras mentes es preguntarnos, ¿nuestro Señor pasó por esto? ¿Y cómo luchó contra esto? Y la respuesta es sí, lo hizo y nos dio las herramientas y recursos. Y por cierto, además, ¿sabes por qué Cristo es un modelo perfecto de pionero para nosotros? Porque fue victorioso en cosas en las que a menudo fallamos. A veces cuando no somos expertos en algo y estamos luchando, vamos a preguntar a alguien que ha vivido la batalla y averiguar cómo la han hecho. Bueno, ¿quién sería mejor para ir que Cristo? A ver cómo caminó a través de la tentación. Aquí hay una categoría en las que Cristo fue victorioso contra las tentaciones comunes. Así que, ¿cómo lo hizo realmente nuestro pionero? Empecemos con una de las primeras formas en las que luchamos. Una de las primeras dificultades que tenemos cuando enfrentamos pruebas es que desconfiamos del cuidado del Padre. Quiero decir que podemos decir, Dios me ha olvidado, Dios ya no es bueno, Dios no me sacará de esto, ¿realmente está aquí? Escucha, solo hubo un momento en que Jesús tuvo la ausencia de la presencia y la bondad del Padre, y fue en la cruz cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? Y eso fue para pagar por nuestros pecados. Aparte de eso, en todos los momentos de la vida de Cristo, cada otro momento en que Cristo enfrentó la tentación en la dificultad, nunca desconfió de que el Padre tuviera un cuidado perfecto por él. ¿Recuerdas que dijo, vengo a hacer la voluntad de mi Padre? Cada vez que le enfrentaba decía, confío en mi Padre, estoy aquí para hacer su voluntad. Amados, cuando empezamos a enfrentarnos a pruebas y tentaciones, podemos cuestionar la bondad de Dios, cuidado y su amor. Jesús nunca desconfió en el cuidado meticuloso del Padre. Así que tenemos que ser como Él, confiar y obedecer. En segundo lugar, otra forma en la que hacemos es que
comprometemos nuestras convicciones para obtener alivios. Noten lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. El autor de Hebreos continúa: Jesús nunca comprometió sus convicciones. Dice, aunque era hijo, aprendió obediencia a través de aquello que sufrió. Amados, enfrentamos sufrimiento y dificultades y corremos hacia algo y empezamos a decir, ¿qué puedo hacer para salir de esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Y tal vez son buenas razones para hacer estas preguntas. Pero cuando se trata del costo de seguir a Cristo, ¿cómo vivir para Cristo cuando es costoso en una relación clave a quien valoras? Vivir para Cristo cuando eso podría costarte el trabajo. Vivir para Cristo cuando puede costarte una relación con tus hijos o incluso la dinámica en casa de tu cónyuge o familiar. Los hebreos estaban considerando someterse a todo para tener alivio. Hebreos 5:8 dice que Cristo veía el sufrimiento como una escuela de la obediencia. No se preguntaba, ¿cómo puedo salir de esto? Él se preguntaba, ¿cómo puedo caminar contigo en esto, Señor? A veces no somos como Cristo, empezamos a hacer compromisos. Nunca comprometió ni una sola verdad en la que creyera, por costoso que fuera, hasta la crucifixión, por ti y por mí. Él es el modelo. Tienes que preguntarte, cuando estoy reconsiderando una doctrina que creo, si estoy reconsiderando una verdad que está en la Escritura, si estoy reconsiderando aumentar o ajustar la Escritura, porque eso va a facilitar un poco la relación. Tal vez tengo que creer diferente en que es una mujer un hombre. Quizás debería ceder un poco porque esa persona querida quiere afirmar su estilo de vida homosexual. Quizás suavizar un poco la Escritura. Sabes, me cuesta vivir en Cristo, en casa de mi pareja, porque no me apoyo en mi búsqueda a Cristo. Quizás debo suavizar mi devoción para Cristo, para hacerlo más fácil. Cristo, como pionero, nunca suavizó ni una sola convicción, nunca renunció a una sola cosa que creía. Cuando te cuesta sufrir en medio de su obediencia, lo veía como una oportunidad para crecer, no para ceder. Tercero, cuando sufrimos muchas veces nos volvemos pecaminosos en nuestras respuestas hacia las personas, ¿no es así? Esas personas, si no fueran por las personas, nunca pecarían. Si no fuera por la gente mala, nunca me enfadaría nunca. Si no fuera por la gente que me pone incómodo, quizás sería perfecto. Bueno, tal vez le preguntamos a los monjes en los monasterios en el siglo XVII, como cuando intentaban huir de su corazón, generaron una revelación en sus monasterios. La tercera forma en que realmente luchamos y en la que Cristo nunca cedió es que tenemos respuestas pecaminosas hacia los demás. Nos enfadamos y justificamos nuestra ira por ellos, diciendo simplemente estoy luchando por su culpa, no saben qué difícil es lidiar con ellos. Bueno, si Cristo es nuestro pionero, hizo eso. Primera de Pedro 2:23, cuando era despreciado, confiaba a quien juzga con justicia, incluso en la cruz. Oró por sus enemigos. ¿Cuánto frecuentemente justificas tu pecado por la culpa de otras personas? Cristo nunca hizo eso, nunca cedió, nunca se volvió contra las personas. Así que tenemos que ver a Él. Otra cosa que hacemos es escapar en lugar de confiar. Corremos hacia las lujurias, sustancias, abstinencias emocionales, distracciones, decir cosas como esta es la única forma que puedo seguir adelante. ¿Alguna vez Cristo corrió hacia otra cosa que no fuera su Padre? ¿Alguna vez corrió hacia otra cosa que no fuera la palabra? ¿Alguna vez corrió a otra cosa que no fuera la oración? Nunca corrió a nada más que recursos divinos. Déjame decirte lo que creo
que está debajo de esto. Déjame decirte la capa de la que creo que está en el problema que nos hace pecar en el sufrimiento que nunca se dio. Es el pecado de autocompasión. De hecho, en Hebreos, el predicador presenta a Cristo como nuestro modelo para no tener autocompasión. Pero volteen al capítulo 2, al capítulo 4, versículo 12. Déjame decirte algo, amados. El pecado de compasión propia del que se habla en Hebreos 12 es mortal. Déjame decirte lo que hizo la compasión propia. La autocompasión propia dice: no merezco esto. La autocompasión propia dice que no tengo que hacer esto, ya es suficiente, estoy agotado. La compasión propia dice: es demasiado difícil, no hay suficientes recursos, merezco algo mejor. Bueno, el predicador en Hebreos, el pensamiento que empezó en el capítulo 2, lo retoma aquí. Y tenía que haber estado escuchando ese lenguaje de los hebreos diciendo: hemos vivido por Cristo y solo nos ha costado, queremos seguir al Señor y solo estamos siendo perseguidos, solo quiero vivir para Cristo y perdí mi negocio familiar, solo quiero seguir a Cristo y mi esposa me dejó para volver al judaísmo porque no quería seguir a Cristo. Solo quiero seguir al Señor y mis hijos no quieren seguir al Señor y ahora mi familia está en problemas porque yo quiero a Cristo y ellos no. Todo lo que quería era Jesús y cada vez es demasiado difícil, merezco algo mejor, es demasiado difícil. Debió de oír eso, porque el pecado de compasión propia estaba en el corazón de los hebreos. Así que en el capítulo 12 retoma el versículo 18. Así que me gustaría enseñarles esto. Capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan nube de testigo, despojémonos también de todo el peso y de pecado que tan difícil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos ojos en Jesús. Miren a su Salvador, noten lo que Él ha hecho, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado en la diestra del trono. Considerar a Él. ¿Por qué? Está terminando su pensamiento del versículo 18. Considerar pues a que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Noten lo que Él ha hecho para que no se debiliten. Y puedes escuchar la protesta. Y dicen: es muy difícil. Y Cristo pasó por eso y estoy muy agradecido. Pero es muy difícil para mí. Tú tienes la puerta abierta para quejarte si has pasado todo lo que Cristo pasó. Tú puedes empezar a tener compasión por ti mismo cuando has pasado todo lo que Cristo ha pasado. Dice, cuando pasaste todo, incluso la compasión propia dice: yo merezco mejor, necesito que el sufrimiento salga, pero Cristo nunca tuvo su sufrimiento detenerse. Cuando te sientes triste por ti mismo, piensa en cómo tu Salvador caminó y considera cómo seguirlo. Noten lo que Él está haciendo. Él está agarrando a los creyentes que se está alejando y le está diciendo: escuchen, este es muy peligroso, que este camino que la autocompasión te va a llevar es muy peligroso. Regresemos a Hebreos capítulo 2. Cristo es nuestro pionero, así que hay que seguirlo. Ahora, tal vez tengas una pregunta, y es una buena pregunta. La pregunta puede ser algo así: Pastor, ¿cómo puedo en mis momentos de tentación acceder a esa fuerza y poder que tenía mi pionero? Si Cristo tenía ese poder y Cristo tenía esa fuerza, ¿cómo lo tengo yo?
Bueno, esa es la segunda forma en que viene a nuestro rescate cuando estamos tentados a pecar. En respuesta al sufrimiento, no solo por su pionerismo, sino también por su poder. Por su poder. ¿A qué me refiero a eso? Por su poder. Note lo que dice el texto. Solo retrocedgan un poco. Versículo 14. Así que cuando los hijos participan en carne, igualmente él participó también de mismo para anular mediante la muerte el poder que tenía la muerte, es decir, el diablo. Se ha acabado, ha sido crucificado la muerte. Él nos ha dado fe, nos ha dado un nuevo corazón, nos dio su espíritu. Así que el predicador de Hebreos, noten, versículo 18, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer por el poder que nos ha dado. Si eres convertido, Él te ha dado su poder. Y es porque el Espíritu Santo toma residencia en nosotros. Así que dices, ok, bueno, pastor, miro su pionerismo, miro su poder, ¿cómo conectó esto? Él me ha dado poder. ¿Hay una forma en que puedo juntar estas ideas? Bueno, sí. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Fe. Mira, las formas en que accedemos al poder que se nos entrega en el momento de la tentación, cuando fracasamos en el momento de tentación, una es creer y otra es incredulidad. Cada vez que pecas es un momento de incredulidad. Cada vez que entras a una prueba y empiezas a sufrir y luchar y tienes compasión propia o quieres alejarte y no crees en Dios, cada momento en que estás sentado en las pruebas, pero crees por fe, miras a tu pionero, miras a su ejemplo y te entregas a Él que hizo y le sigues y crees, te estás inyectando con poder sobrenatural de Cristo para empoderarte y librarte de que no peques. Es una obra soberana y sobrenatural de Dios, la fe. Déjame decirte, noten el versículo 11. Y nos dice cómo recibimos este poder. John Owen habló sobre esta sección. Cristo nos da la gracia proporcional a la tentación. Lo que necesitan en ese momento. ¿Crees eso? ¿Que Él nos da todo en ese momento? Y yo les puedo decir que todos ustedes tienen diferente tentación. Pero en ese momento de tentación, Cristo te ha dado el poder que necesitas para no ceder jamás en tu vida. ¿Tú crees eso? Porque si no lo haces, te falta fe. Porque te ha dado el mismo espíritu y el mismo poder en el que Cristo caminó y nunca cedió. Y accedes eso por fe. Ya quiero llegar a la sección de fe, pero solo voy a introducirla. Hebreos 11 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios sin fe. Un inconverso que no conoce a Dios, no tiene fe, no puedes agradar a Dios. Si estás aquí y no eres cristiano, no importa qué tan difícil hagas, qué tanto intentes, cuántas veces vengas, no importa cuántas cosas buenas puedas hacer en la Navidad, repartir pavos, dar dinero. Si no tienes una fe verdadera y genuina, nada en tu vida es agradable a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener una fe real, pero eso es no solo en salvación, sino también en santificación, en nuestro crecimiento, la recompensa de la fe. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerque a Dios debe de creer que es, en su carácter y que Él está presente como recompensa a los que le buscan. La recompensa es no solo la vida para el porvenir, sino lo que necesitas para no ceder en tu tentación. Si tienes pruebas en tu vida en las que quieres rendirte y tienes lástima por ti mismo, y tú simplemente dices que eso es pecado, no voy a hacer eso, Dios es el que recompensa a los que le buscan,
y te preguntas cómo respondió mi Salvador en circunstancias difíciles, qué hizo mi Salvador cuando fue rechazado, qué hizo mi Salvador cuando enfrentó dificultades, qué hizo mi Salvador cuando estaba solo, qué hizo mi Salvador en la aflicción física. Voy a mirar a mi pionero y creer que Él me dará su poder por medio del Espíritu y por la fe para caminar con Él. Y en ese momento, la recompensa de Dios te ayuda por medio de la fe para actuar en obediencia. Estás empoderado. Si te aferras en esa sencillez, en idea de la fe que Él te dio, vas a crecer y obedecer. Y confesaré, cuando estaba viendo a esto esta semana, estaba avergonzado a lo a menudo que tengo una fe débil. Y ese es el problema de hoy. Puedo decirte, no hay pasión en la iglesia, y muchas personas dicen, no hay suficiente pasión por Jesús. Y te diría, hay mucha gente apasionada que es inmoral, mucha gente apasionada que entra y sale de la iglesia. No tenemos suficiente fe, Eso es. No confiamos la verdad como la deberemos de verdad, y por eso fracasamos. Regresemos a Hebreos capítulo 2. Segunda forma en que Cristo te libera no es solo por su pionerismo, sino por el poder que te da en la fe en verdad. Tercer manera en que Cristo te ministra personalmente y te ayudará a evitar pecar cuando sufres. Y pensaré en esta por mucho tiempo. Ahora tomé prestado un poco sobre el resto de Hebreos. Estoy predicando en Hebreos 2:18, pero esto es un sermón, así que empieza el predicador su pensamiento aquí y lo termina después. Así que creo que él también tiene en mente la forma en que Cristo te ministra personalmente para ayudarte a evitar a pecar cuando sufres, es que Él oró por ti o ora por ti. Noten Hebreos 7:25. Y solo quiero que se detengan y piensen por un momento. Y pienso que necesitamos un momento de oración en este momento. ¿Cómo Cristo me libera? ¿Cómo me libra en los momentos de debilidad, pecado y tentación? ¿Cómo hace Cristo esto? No solo siendo mi pionero, no solo dándome poder, sino con sus oraciones. ¿Y crees que el Padre responde a las oraciones del Hijo? Dice el versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que Cristo estaba orando por ti, por nombre? Piensa sobre eso. Él vive para hacer intercesión por nosotros. Esta semana estaba pensando, ¿cuándo fueron los momentos de tentación en la que me tuve, cuando iba a ceder al pecado en la prueba y me detengo y en mi visión veo al Cristo encarnado tomando mi nombre al Padre y llevándolo al Padre y orando por mí en ese momento? ¿Y de qué está orando? Está orando por nuestra fe, por nuestra obediencia, que no cedamos al pecado. ¿Cuándo te has detenido y meditado en tu mente y decir, Jesús, yo sé que estás orando por mí, ¿cómo puedo ceder al pecado cuando estás orando por mí para que no ceda al pecado? Ese es el pensamiento. ¿Alguna vez has pensado eso? Estaba intentando pensar cómo ilustrar esto. Y saben que me gusta mucho John G. Patton. Vamos a ir con la edición de Scott Maxwell, Patton. Pero siempre me llamó la atención como misionero, pero a veces me ha llamado más la atención con la relación que tuvo con su padre. Siempre me ha encantado. Cuando era joven hizo una profesión de fe, pero estaba inquieto. Su padre vio fruto en su vida, pero no estaba seguro sobre su hijo. Y como muchos
profesiones de jóvenes son turbulentas. Su padre mostró cierta preocupación por esto, y su padre, cuando se dirigía a lo que llamaríamos la universidad, es como un instituto en la adolescencia, y su padre, que le acompañaba, caminó 7 millas y dice, mi padre caminó conmigo por 7 millas, y después Peyton dice que cuando se despidió de su padre se escondió y luego se subió a un pequeño banco y miró atrás y miró a su padre, y después lo vio a su padre bajar de una colina y volteó, y su padre no sabía que su hijo lo estaba viendo, y su padre se arrodilló al borde del camino y oró por él. Y Peyton dijo que a lo largo de su ministerio sobre la vida de oración, dice, cuánto me impresionaron las oraciones de mi padre, palabras que nunca podré explicar. Cuando estaba de rodillas a su lado, mientras oraba por nosotros en la oración familiar, sentía como si estuviera escuchando a un hombre que estaba cara a cara junto a Dios a mi lado. Peyton dije que recuerda las oraciones de su padre a menudo para impedir pecar. El pensamiento de su padre orando se levantaba dentro de él y lo protegía de pecar. Sentía que no podía pecar contra Dios mientras se ofrecían oraciones de mi padre en mi nombre. Esas oraciones me acompañaron hasta los confines del mundo, dice. Bueno, eso es lo que un padre hace por un hijo. Imagínate lo que Cristo orando por ti. Cuando tienes una tentación, tienes debilidades, pruebas, y te detienes en ese momento y dices, Señor, sé que estás intercediendo por mí ahora mismo en tus oraciones. ¿Cómo podría ceder a este pecado que tú oras para que no lo haga? No puedo. Creo que ese es el objetivo. La cuestión se supone que en ese momento de liberación para el corazón, las oraciones de Cristo ministra personalmente cuando enfrentamos sufrimiento por su pionerismo, por su poder y por su oración. Y simplemente tomas esas 3 P's, pionerismo, poder y oración, y cada vez que estás sentado, simplemente pasan en tu corazón y por fe te levanta en momentos que caminas con el Señor. Déjame decirte cuál creo que nuestro problema muchas veces es. Yo y tú puedes tener dificultad. Lo que hablo aquí es recordar de que Él es pionero, que puede acceder a su poder. Considera su oración. Tienes que tener una mente activa. Tienes que pensar en la verdad y razonar con la verdad y luchar con la verdad y conocer la verdad. Y muchas veces simplemente somos perezosos. Mire, le dije a muchos padres, déjame decirte algo. Muchos padres y esposos son perezosos. No quieren trabajar tanto. No queremos trabajar tanto para caminar con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra familia y ser como Cristo en casa. Es que es mucho trabajo. Es solo como tu Salvador hace por ti. Simplemente somos perezosos. No queremos trabajar tanto. Y nos acostumbramos a ser perezosos porque la vida es fácil y cómoda. Pero mira, tu Salvador nunca tuvo un momento de alivio en toda su existencia y es tu modelo. Así que permíteme exhortarte, hombres, esposos, padres, no sean perezosos en la Navidad ni en ninguna otra época del año. Camine con el Señor. La pereza es mortal en nuestra sociedad. No es como el cristianismo vaya a ser más fácil en los próximos 20 años, probablemente en nuestro país. Así que seamos un pueblo dispuesto a caminar con el Señor. Estos hebreos claramente se volvieron perezosos y se estaban desviando. Voy a terminar con esto. Por su pionerismo, por su poder, por su oración y por último por su providencia. Mira, Hebreos 2:8 es poderoso para ayudar a los que son tentados. Esto es lo que escribí en mi
carta de Navidad, escribí sobre la providencia. ¿Cuál es la doctrina de la providencia? Es el cuidado meticuloso y soberano de Dios, trabajar cada variable de tu vida con su soberana capacidad para asegurarse de que seas cuidado de forma única en cada momento. La forma en la que Él te cuida es considerando su providencia. Incluso hoy, si una verdad viene de tu corazón, ¿sabes qué? Providencia, Dios te cuida. Si un amigo te reprende y te conduce al arrepentimiento, Dios se preocupa por ti. Si una verdad o una canción viene a ti y tú estás sorprendido y dices, ¿cómo vino de todo esto? La providencia, la doctrina de la providencia es el cuidado bondadoso de Dios para invadir su soberanía y cuidar de ti. Niños pequeños, jóvenes, adolescentes, Dios te cuida providencialmente, te ayuda, te libera, te rescata, llevándote a un hogar en que te ame el Evangelio, llevándote a la iglesia donde escuchas sermones. Eso es Dios cuidándote, eso es Dios. Es la forma que nos libera y por eso tenemos que adorarle. John Piper dice, Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en nuestras vidas y puede que seamos conscientes de 3 de ellas. Providencia es nuestro pionero, es nuestro poder. Él ora por nosotros y providencialmente se preocupa por nosotros. Permíteme decirte algo como pastor, porque no he tenido tiempo. El lenguaje de pastor está en toda la escritura. Yo soy pastor y me gustaría estar con todos ustedes en cada momento y desearía estar siempre con ustedes. Es lo único que no puedo hacer. Tengo tiempo limitado en la semana, pero con un corazón de pastor solo te digo que me pesa no poder ofrecer más cuidado. Y luego que hablo y me cuentas cómo Dios te cuida y Dios te ha cuidado, y escucho todas estas historias de cómo el cuerpo te cuida y está ministrando, y me doy cuenta que aunque yo soy limitado, Él no lo es, Dios no lo es. Es la providencia. Siempre está cuidando de ti 24 horas como pastor. Es una de estas formas que el predicador de Hebreos quería que vieran a Cristo, que siempre se preocupa por ellos. Y Él es nuestro pionero, poder, oración, providencia. Si los hebreos tuvieran eso en su corazón, ya no se sentirían que están en desventaja. De hecho, se sentirían pena por los malos que se enfrentan en ellos. Pobre Roma intentando enfrentarse a mí con Cristo a mi lado. No tengo nada de qué temer. Tengo el poder de Cristo, sus oraciones, su presencia, su providencia. A veces nos enfrentamos a la tentación y pensamos como que somos los pequeños, tenemos todos los recursos a nuestra disposición, solo tienes que caminar con ellas. Y esto es lo que quiero que pienses en la Navidad. Gracias al Señor, porque Cristo vino a ser el modelo para ti, para cómo caminar en todos los sentidos como hombre. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por estas personas preciosas. Mientras cantamos esta última canción, entramos en esta semana de Navidad. Oro que encuentres tanto consuelo en nuestras oraciones, tanta palabra, que sea de ánimo y que te adoremos por tu providencia. En tu nombre, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org o acercarse a la mesa de recursos en español al final de nuestro servicio.